¿Para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las Oh, personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. muy bien, chicos. Bueno, les saluda el profesor Luis Mitma. Espero que ya hayan visto ustedes el video que les he mostrado en la primera sección, ¿ya? Bueno, a continuación voy a proceder a desarrollar ciertos ejercicios, ¿ya? Relacionados, obviamente, a la infografía. Y bueno, en ese caso vamos a repasar también conceptos, ¿ya? A ver, ¿qué es la infografía? La infografía es una representación visual, informativa o diagrama de textos escritos que en cierta manera resume o disminuye de alguna manera el texto. Explica, bueno, figurativamente. Es decir, es la fusión de textos sintetizados con imágenes, ya sean gráficos, ya sean de otro tipo, ¿ya? Pero prácticamente es la fusión y la combinación de estos tipos de esto, ¿no? Textos, imágenes, gráficos. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de la infografía? Las partes de la infografía, como ustedes lo ven, es titular, encabezado, texto, ¿ya? Cuerpo, fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es de dónde lo has extraído la información, ¿ya? Porque todos estos datos que ven ustedes acá hay una fuente, hay un lugar de donde tú lo has sacado esa información. Entonces, eso vendría a ser la fuente, ¿ya? El titular es el título, el encabezado, es decir, una pequeña frase de introductoria, el texto, que es toda la información en sí, y el cuerpo, que vendrían a ser ya toda la imagen en sí, ¿no? La imagen. Entonces, esos son básicamente las partes de una infografía, ¿ya? Bueno, a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar un ejercicio con preguntas de infografía. Por ejemplo, acá tenemos una infografía, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tú tienes que ver son las imágenes, ya la interpretación, tienes que interpretar las imágenes, tienes que ver los gráficos. Cada sección, cada parte va a tener un título y va a tratar sobre un tema. Por ejemplo, en acá, ¿de qué cosa está tratando? Funcionamiento, ¿no? Funcionamiento quizás de la energía solar en toda esta zona. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Ya? Por ejemplo, la participación de la inversión minera, ¿no? Tenemos en esta zona. ¿Qué tenemos en esta zona de acá? A ver, en esta zona
¿qué tenemos en esta zona? Ajá, así, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Comenzar a ver y leer, obviamente. Ahora, no hay un orden, decir, voy a empezar a leer por acá, por arriba, voy a empezar a leer por abajo, no. Entonces, tú, como es una infografía, es un texto discontinuo, es decir, lo puedes visualizar, comenzar a leer de cualquier parte. La cosa es decodificar, entender todo el texto. Es decir, cada imagen te va a dar una información. ¿Ya? Entonces, las preguntas van a ir relacionadas a la imagen y al texto. ¿Ya? Muy bien, vamos a proceder a desarrollar ciertas preguntas. ¿Ya? A ver, primero dice, ¿por dónde debe pasar la electricidad antes de estar lista para ingresar a la red del sistema? ¿Por dónde debe pasar la electricidad? Te dice. ¿Ya? ¿Por dónde pasa la electricidad? Entonces tienes que ir eh, tienes que ir al texto. ¿Por dónde debe pasar la electricidad? Entonces, más o menos, tú tienes que buscar, ¿de qué parte se habla? Aguja, ¿no? Entonces, lees la parte de acá y te das cuenta en la pregunta, acá en la parte 3 te dice, tras pasar por los transformadores, la electricidad está lista para pasar por la red a través de las líneas de transporte de energía. Entonces, tú buscas la información. ¿Por dónde debe pasar la electricidad antes de estar lista? ¿Por dónde? Te dice acá. Por los transformadores. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo hemos encontrado? En la acá. Funcionamiento, ¿no? Funcionamiento. Entonces, ¿cuál sería transformar la letra C? Entonces así vas marcando, tienes que ser muy detalloso. En este tipo de texto de infografía tienes que ser muy observador, ¿ya? Fijarte en la imagen, qué cosa, dónde me dices, o sea, tienes que tener un panorama muy amplio, ¿ya? 2 dice, considerando el tamaño de los gráficos, ya, tamaño de los gráficos, la distribución del espacio, el tamaño de las letras y los colores, ¿cuál es la información más relevante en la infografía? Ah, ya, dice, tomando en cuenta los gráficos, la distribución del espacio, o sea, ocupa un espacio importante dentro de la infografía, el tamaño de las letras y los ¿cuál es la información más relevante? Es decir, te está diciendo, de acá, ¿cuál es la información más relevante, más importante? Funcionamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, la comparación, ¿no? Acá también, por ejemplo, ponemos la parte de acá, el costo de inversión, acá está el costo de inversión, funcionamiento, acá es, bueno, acá es la inversión minera, ¿no? Todo, o sea, ¿cuál es la parte más importante? ¿No? Para mí es esta la parte más importante, ¿ya? Estructura de la celda solar, ¿no? Más o menos esta parte de acá es esta zona, es la más importante, con esta zona, ¿no? Que está en el centro, con todo esto de acá es la parte más importante, ¿ya? La definición también, o sea, tú tienes que ver las partes más importantes, lo que está en el centro y las que tienen letras más grandes, ¿no? Entonces, ya, vas a responder tu pregunta. Dice, considerando el tamaño de los gráficos, la distribución del espacio, el tamaño de las letras y los colores, ¿cuál sería la información más relevante en la historia, en la infografía? ¿El funcionamiento de la energía solar? Vamos a ver, ¿dónde está el funcionamiento de la energía? Funcionamiento, ¿cómo funciona? ¿No? Está en pequeño, está muy, o sea, demasiado reducido el espacio. Entonces no creo que sea, no es eso. B, dice, la ubicación de las plantas de la energía solar, la ubicación de las plantas de la energía solar, ubicación, forma, estructura, ubicación. A ver, acá, por ejemplo, es la ubicación, ¿no? El mapa. No creo que eso sea la parte más importante. ¿Ya? Vamos acá. La descripción de la estructura de la celda solar. Descripción de la estructura de la celda solar. Ah, ya. ¿Viste? Esta es la descripción de la estructura de la celda solar. ¿Cómo funciona una estructura de la celda solar? Con esta zona, ¿no? Está describiendo. Ahí. Muy bien. Entonces sería la inversión realizada por la energía solar, no. Entonces sería la letra C. Muy bien. Pasamos a la siguiente. 3.
¿Qué se deduce al comparar los proyectos de Majes y reparación? Ah, ya, ¿dónde está esa información? Majes. ¿Te das cuenta? En esta parte está la información. Es un cuadro comparativo de dos proyectos, el proyecto Majes y el proyecto Joya. ¿Cuál de estos dos es más remunerativo y trae mayor divisas o es mayor beneficioso para el Perú? ¿Cuál de estas? Obviamente, la que cuesta menos y vas a tener mayor beneficio, ¿no? Entonces acá te das cuenta de 37.630 ¿no? De energía, gigabytes debe ser, ¿ya? Entonces te das cuenta cuál es más beneficioso, el que te va a producir más. ¿Cuál te va a producir más energía? La de la joya, ¿cierto? Entonces, la de la joya va a producir más energía. Entonces, vas y dices, el proyecto de repartición será el más beneficioso. Proyecto repartición. ¿Con qué otro nombre te das cuenta? Proyecto repartición, te dice acá. Proyecto repartición. Es el proyecto donde se está usando en la joya. Proyecto de repartición será más beneficioso que Majes. ¿Ya? Entonces, eso sería la respuesta, bueno, la B sería. La energía llegará a las causas a través del funcionamiento de las plantas de la energía solar. No. Entonces sería la letra B. De esa manera ustedes tienen que ir desarrollando las preguntas de infografía, tienen que ver las imágenes, leer los cuadros, los porcentajes y todo esto. Y la 4 dice, ¿para qué han sido añadidas a la infografía las ilustraciones del mapa del Perú, de Arequipa y de la cancha de fútbol? Es decir, acá te estás preguntando que ¿para qué han sido agregadas esta información que está? La cancha de fútbol dice que mide 157 canchas de fútbol, mide toda esta zona, ¿no? Este proyecto tiene este proyecto de elaborar una energía solar, tiene un tamaño de una dimensión de 157 canchas de fútbol. ¿Ya? Bueno, eso ya no lo voy a responder, lo van a responder ustedes, lo dejo para ustedes, ¿ya? Muy bien, en la pregunta 5 dice, ¿consideras que el tipo de proyecto contribuye con la conservación del medio ambiente? ¿Por qué? Ah, claro, si es energía limpia del sol, obviamente que va a contribuir al medio ambiente. O sea, ustedes explican por qué, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo. Ustedes ya desarrollan la siguiente infografía. Que tengan muy buenos días. Cuídense.